Hola, profesor. Disculpe, antes de irme, me gustaría hacerle una pregunta, por favor. Eduardo, seguro. Sabes que estoy aquí para ayudarte. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias. Bueno, se trata de algo que siempre dices. Todos los profesores dicen lo mismo. Siempre nos recomiendas pensar en español. Y sé que es importante hablar bien en español, pero no sé cómo hacerlo. Quiero decir, trato de pensar en español, pero es difícil. Entonces, me gustaría que me ayudaran con eso, por favor. Lamento molestarte, pero necesito hablar español rápido. No tienes de qué arrepentirte. Sé de lo que estás hablando. Y sí, pensar en español es importante. Pero ningún profesor te dice cómo hacerlo. No te preocupes, te ayudaré. Pensar en español te ayudará a aprender el idioma más rápido. Mejora tus habilidades para hablar, escuchar y comprender. Cuando piensas en español, no necesitas traducir desde tu idioma nativo. Esto hace que la comunicación sea más fluida y natural, lo que le ayuda a ser más fluido. Si tienes problemas para pensar en español, lo primero que debes hacer es empezar poco a poco. Comience con palabras y frases simples. Piensa en objetos y acciones básicos en español. Por ejemplo, en lugar de pensar manzana, en tu idioma nativo, hazlo en español. Manzana, manzana. Empiece por nombrar las cosas que le rodean, como mesa, silla o ventana, a medida que se sienta cómodo. Pase a oraciones simples como la manzana es roja o estoy sentado en la silla. Esto le ayuda a construir una base de vocabulario básico y oraciones simples. ¿Qué otra cosa? Habla contigo mismo, lo sé. Nunca me cansaré de decirte esto. Mantén conversaciones contigo mismo en español. Esto puede parecer extraño al principio, pero es muy eficaz. Hágase preguntas como ¿qué haré hoy? Y la respuesta, iré a la tienda. Practica hablar sobre tus planes, tus sentimientos o lo que hiciste durante el día. Esto no solo mejora tu pensamiento, sino también tus habilidades para hablar. Realmente funciona. Y no les digo esto porque lo leí en internet o en un libro. Lo hice yo mismo. Y muchos de mis alumnos también lo hicieron y funcionó muy bien. Por eso te lo puedo recomendar. ¿Qué otra cosa? Oh, usa un diccionario, pero no de la forma básica y común en la que lo haces. Cuando encuentre una palabra nueva, búsquela en un diccionario de habla español. Intenta entender la definición en español. En lugar de traducirlo a su idioma nativo, por ejemplo, si no conoces la palabra bicicleta, búscalo y lee que es un vehículo de dos ruedas que se pedalea para moverse. Esto le ayuda a comprender nuevas palabras directamente en español. Ahora bien, si no tienes un diccionario, puedes perfectamente hacerlo mismo simplemente buscando la palabra en internet. Yo lo hago de esa manera. Y algo que también ayuda mucho en el proceso de pensar en español es leer en español.
Leer en español te ayuda a pensar en el idioma. Comience con libros, artículos o incluso publicaciones en las redes sociales sencillos. Intenta entender el significado sin traducir cada palabra. Si te encuentras con una palabra difícil, intente adivinar su significado a partir de contextos antes de buscarlo. Esta práctica mejora tu comprensión. Y por supuesto te ayuda a acostumbrarte a pensar en español. ¿Qué otra cosa? O piensa en español antes de dormir. Antes de irte a dormir, repasa tu día en español. Piensa en lo que hiciste y en lo que planeas hacer mañana. Por ejemplo, hoy fui a la tienda. Mañana llamaré a mi amigo. Este hábito te ayuda a terminar tu día con español, reforzando tu aprendizaje y ayudándote a acostumbrarte a pensar en el idioma. Personalmente, me gusta mucho este método. Siempre lo aplico antes de ir a dormir, ya que no solo me ayuda a pensar en español, sino que me ayuda a pensar y organizar mi vida. ¿Qué otra cosa? Oh, usa español con amigos. Si tienes amigos que hablan español, practique pensar y hablar con ellos. Incluso las conversaciones breves pueden ayudar. Intente expresar sus pensamientos en español durante estas interacciones. ¿Por qué ayuda? Porque practicar con otros hace que el aprendizaje sea más atractivo y eficaz. Créeme. ¿Qué otra cosa? Oh, piensa en tus intereses en español. Esto ayuda mucho. Concéntrate en tus pasatiempos e intereses en español. Si te gusta cocinar, piensa en recetas e ingredientes en español. Si te gustan los deportes, sigue los comentarios en español y piensa en los juegos en español. Esto hace que el aprendizaje sea más agradable y relevante para su vida. A mí me gusta el fútbol, por ejemplo. Entonces, sigo cuentas y programas de televisión deportivos en español para conocer mis equipos de fútbol favoritos. Utilice la visualización. Cuando aprenda nuevas palabras o frases, visualícelas en su mente. Por ejemplo, si aprendes la palabra océano, imagina un vasto océano azul en tu cabeza. Esta técnica te ayuda a crear una imagen mental asociada con la palabra, haciéndola más fácil de recordar y usar. Utiliza español para listas de compras. Cuando hagas una lista de compras, escríbela en español. Piensa en los elementos que necesitas en español y anótalos. Pan, leche, azúcar. Esta pequeña práctica ayuda a integrar el español en tus actividades diarias. En serio. Utilice el español en matemáticas y números. Lo hago todo el tiempo y funciona. Créeme. Cuando hagas cálculos o trabajes con números, intenta pensar en español. Por ejemplo, si estás calculando un presupuesto, haz los cálculos en español. 5 más 7 son 12. Esto le ayudará a sentirse cómodo en los números y los términos matemáticos en español. Y tengo muchos más consejos para pensar en español, pero lamentablemente no puedo porque tengo otra clase. Pero si quieres otro video con consejos para pensar en español, dímelo.
Cuídense, muchachos. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.